reforma laboral y entre ellos la reducción de la jornada que ya se aplica en algunos países europeos. Vamos a analizar este y otros asuntos con Cristina Martínez, que es responsable de la consultora especialista en derechos de empresa Mayo Legal. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias y encantada de estar con vosotros. Bueno, lo primero, ¿cómo se irá aplicando progresivamente la propuesta de reducción de la jornada laboral de esas 40 horas a las 37 horas y media? Bueno, la propuesta de cambio normativo todavía no ha visto la luz y se está en proceso de negociación para definir los términos, pero sí sabemos que se está avanzando bastante ya en un borrador de anteproyecto de ley. Lo que sí sabemos son dos cuestiones principales que además se anunciaban ya en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar acerca de este cambio, ¿no? Lo primero que se plantea es una reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, y esta cuestión es muy importante. Y la segunda cuestión que sí sabemos es que esa reducción de la jornada será progresiva en dos tramos. Un primer tramo de reducción de jornada a 38,5 horas semanales y un segundo tramo de 37,5 horas semanales. En función de la fecha que se publique, finalmente sabremos si realmente se va a aplicar en 2024 o 2025, como estaba previsto, o si puede que se retrase al 2025-2026. Claro, todo depende de cuándo se apruebe ese borrador, que en principio, como estamos hablando, de momento es un borrador. Pero, Cristina, ¿qué consecuencias tiene para las empresas esta reducción de jornada? Bueno, actualmente es cierto que el Estatuto de los Trabajadores es el que marca el promedio de horas semanales y está fijado en 40 horas, pero la realidad es que lo que en la práctica regula la jornada son los convenios colectivos. Y ese primer tramo de reducción de 38,5 horas semanales no debería llevar grandes consecuencias para las empresas porque se ajusta bastante al tope de jornada máxima que ya se prevén en muchos convenios colectivos a nivel sectorial. El segundo tramo de 37,5 horas semanales sí puede tener un mayor impacto, no hay tantos convenios que se ajusten a este tipo de jornada, y en este sentido yo destacaría dos consecuencias principales. La primera, por parte de los empresarios se teme una pérdida de capacidad productiva, ¿no? De tener que sacar el mismo trabajo con menos horas de trabajo por parte de los trabajadores. Y en segundo lugar, yo también destacaría un posible incremento de los costes salariales. Al final, si se va a trabajar menos horas ganando el mismo salario, esto puede tener un impacto en los costes de personal y también ante la necesidad de cubrir esas horas a través de nuevas contrataciones que implican nuevos costes salariales o incluso acudir a fórmulas como son las horas extras, cuyo coste económico pues, es mayor que el de la hora ordinaria, con lo cual yo destacaría principalmente esas dos consecuencias. ¿Y cree usted que las empresas podrán soportar esta reforma? Es decir, si hay una bajada de la producción y un aumento de los costes, ¿habrá empresas que no podrán soportar esto? Bueno, es uno de los principales temores que se temen. Venimos de años muy difíciles de pandemia en los que las empresas han estado muy castigadas a nivel económico, adoptando medidas de ERTE y de despidos colectivos. Es uno de los principales temores. Lo que pasa es que sí es cierto que ya hay empresas que, aunque no se haya sacado la ley, ya se están preparando para el cambio, ¿no? A través de fórmulas de distribución de la jornada que sean más flexibles a lo largo del año. Por ejemplo, usar la jornada intensiva en verano, acumular esas horas en otras épocas del año para cubrir esos picos de actividad. Bueno, vamos a ver finalmente si esta norma nos permite poder continuar la actividad en términos de flexibilidad, pero sin duda es uno de los principales temores que a nivel productivo y económico tenga un impacto y que obligue a adoptar medidas que sean más perjudiciales para el empleo. Cristina, ¿y hay también diferencias con respecto a la normativa actual en materia de despido o indemnizaciones? Bueno, esto es otro de los cambios principales. Yo lo único que destacaría es que hay cuestiones que sí son normativas, es decir, que sí vienen por ley. Por ejemplo, en las próximas semanas ya se espera que se elimine una modalidad de extinción del contrato, que es la de incapacidad permanente automática, es decir, que cuando una persona tenía declarada una incapacidad, automáticamente se extinguiese el contrato. Ahora se va a modificar esto y las empresas van a estar obligadas a adaptar el puesto de trabajo y a ofrecer, si no, pues otro puesto en el que esa persona se pueda reubicar. Eso por un lado. Y luego hay otras consecuencias que se esperan que no vienen tanto por ley, sino por una tendencia de nuestros tribunales
a adaptarse a lo que viene desde Europa, por así decirlo, ¿no? Lo que vienen a decir estas sentencias es que quizás nuestro sistema de indemnización por despido improcedente no cubre, en algunos casos, el perjuicio que se causa a la persona, ¿no? Que esa indemnización de 33 días pues no es suficiente. Y como digo, ya hay algunas sentencias que están modificando esto y que tienen un impacto muy importante también a nivel de costes, porque si no se puede prever cuál es el coste exacto de despedir a una persona, pues también genera cierta incertidumbre. Claro. Y en el caso de la paridad, ¿qué obligaciones deben cumplir las empresas ahora? Bueno, esta ley que ya también está en fase de anteproyecto tiene también raíces europeas. Aquí, como decía, Europa está marcando mucho nuestra tendencia a nivel de sentencias y a nivel de ley. Al final esta ley viene de una directiva que busca la presencia equilibrada entre hombres y mujeres fundamentalmente en consejos de administración. Es verdad que está destinada esta ley a empresas que cotizan en bolsa, es decir, a empresas cotizadas con un número elevado de trabajadores y con ciertas características, pero bueno, lo que viene a obligar a estas empresas, pendiente de ver si finalmente se adapta a otro tipo de sectores, aunque la directiva europea no lo hace, solo se limita a las sociedades cotizadas, es que al menos haya un 40% que el porcentaje de mujeres en consejos de administración no sea inferior a un 40%. Y ya se habla en España la probabilidad de que igual ese porcentaje se eleve al 60%. Y ya una última cuestión, Cristina, ¿qué lecciones podemos aprender de otros países europeos en lo que se refiere a la reducción de la jornada laboral? Bueno, yo creo que, como decía, estamos aprendiendo muchas cosas de Europa, muchas cosas positivas. Es cierto que cada país tiene su propia legislación a nivel de jornada, pero compartimos muchas cuestiones comunes, como que haya un tope máximo o los descansos semanales obligatorios. La jornada de 38,5 o 37,5 supondría que España se encuentre en la franja media de jornadas con características similares a las que hay en otros países como Francia y como Italia. Por tanto, yo creo que aquí, bueno, esta modificación ya nos permitiría asimilarnos a lo que hay en otros países, pero yo creo que hay una lección adicional que es valiosa, que no se centra tanto en el número de horas de la jornada, sino a cómo en España se distribuye y se gestiona el horario laboral, ¿no? Desde Europa nos miran o piensan de nosotros que quizás entramos al trabajo muy tarde, salimos muy tarde y nuestras pausas para comer también son muy grandes, ¿no? Y en cierta parte tienen razón, porque hay otros países en Europa que normalmente se sale a las 6 y aquí normalmente se sale a las 8. Entonces yo creo que esta lección sería muy valiosa tenerla en cuenta, porque puede tener un impacto muy positivo en la conciliación de la vida familiar, que es lo que realmente pretende la norma de reducción de la jornada 37,5. Pues Cristina Martínez, directora del área de laboral del despacho de abogados Mayo Legal, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más lo que va a significar esta reforma de la reforma laboral. Gracias. Muchas gracias.